Había dado a Rubén Darío por explicado y me había puesto a explicar a Cocteau y estaba subiendo sus vídeos y desde luego cuesta más subir los vídeos que hacerlos, mucho más tiempo, más esfuerzo, se cae, dice que no es compatible con los derechos de autor a pesar de que aquí solo estoy yo hablando, no sé qué derechos de autor podré conculcar. Y cuando había terminado de explicar a Cocteau, me llegó un libro que había encargado cuando terminé de explicar a Rubén Darío, porque decíamos ayer, pongámonos en antecedentes, había descubierto, con un examen no de lectura rápida e inmediata o de lectura placentera, sino de intenso estudio de sus contenidos, había descubierto en estos cuentos completos editados en La Habana, estos cuentos completos de Rubén Darío, que por una chapuza ya habitual, no infrecuente en las prensas comunistas, porque, bueno, al menos en la Biblioteca de Literatura Universal, porque es cierto que lo que llevo visto de las obras selectas de José Martí en la Biblioteca de Estudios de Escritos Martianos, no hay error, todo eso es mucho más presentable, pero el caso es que en la Biblioteca de Literatura Universal ya he encontrado composiciones lamentables, páginas sin tinta, se acaba la tinta y siguen imprimiendo. Concretamente el volumen de Teatro Escandinavo, Ibsen, lo compré en la editorial de La Habana y como esto, es un desastre porque al final, claro, estaba interesado por el cuento de las reinas magas, recordando aquel que había leído en blanco y negro, claro, porque ahora que recuerdo estaba ilustrado en color, por lo tanto está en la hemeroteca digital de ABC, pero no es de ABC, sino de blanco y negro. Paradójicamente, si está en color es de blanco y negro. Bien, pues vemos esta chapuza, páginas invertidas, páginas en blanco. Y es cierto que sí, que tiene esta cronología de la que no dispone esta edición. Ahora, en muchas cosas coincidente, en tantas otras alejada. Bien, estoy corrigiendo errores, porque dije que el cuento era de ABC, no, se publicó en blanco y negro. Bien, pues me ha llegado con un día de diferencia en el que he podido explicar a Cocteau, me han llegado los cuentos completos de Rubén Darío. Pero el título es bastante más humilde, cuentos, porque nunca se sabe cuántos más pueden aparecer. De la editorial Hispamer, que tiene este símbolo entre matemático, indoeuropeo y por lo tanto un poco fascista. Me sorprende lo didáctica que es la presentación, nada profunda, sesuda, ni académica. Es una presentación que podría corresponder a una colección de literatura universal, simplemente para alguien que quiere conocer toda la literatura del mundo, quiere saber qué lugar tiene Rubén Darío y dice, por ejemplo, en la contraportada: Rubén sienta así, sin lugar a duda y desde los comienzos de su actividad poética y de escritor, una finalidad que trasciende sus mismos... Bueno, vamos a lo fundamental. Lo cual no lo hará descansar, sino al contrario, ocupar todo su tiempo en conocer los cambios producidos en las lenguas extranjeras. Como digo, iría mejor esto en una colección de literatura universal, y especialmente en la literatura francesa, con los nuevos, el galicismo mental del que hablaba Valera, con los nuevos movimientos del romanticismo, que no era nuevo en absoluto, desde luego, en la época de Rubén Darío, del parnasianismo y del simbolismo, que como digo son pervivencias de ese romanticismo congelado, al igual que en la literatura inglesa, con el prerrafaelismo y con las personalidades estadounidenses de Emerson, Poe y sobre todo con Whitman, que evidentemente, ya lo he explicado muchas veces, tampoco son contemporáneos, tampoco son nuevos movimientos, pero además es especialmente sangrante la mención de Whitman, porque nosotros íbamos muy rezagados, muy en zaga, muy retrasados, porque mientras Walt Whitman está publicando la primera edición de Hojas de Hierba, en 1855,
en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Españolas, en el Palacio de la Cuesta de San Jerónimo, en el Congreso, vaya, Quintana, supongo que sí, que era ya en el edificio inaugurado de... Bueno, voy a buscarlo, claro, el Congreso de los Diputados, el Palacio del Congreso. Bien, mientras se busca, vamos a ver en qué año se llenó aquello, en qué año se llenó el palacio. Porque claro, yo recuerdo el cuadro, pero no necesariamente, a pesar de que el escenario lo parezca. A ver, tiene que haber una sección. Sede, eso es. Historia, bien. Bien. Parte de la Constitución de 1837 o bien del Estatuto Real, pero yo quiero saber la historia del palacio. Espero que... Y me remite al parlamentarismo español. No, yo quiero saber... Vamos a ver. Sede, el palacio... Ah, vale, tiene una entrada propia, el Palacio de las Cortes. Y todo esto, por ser precisos, se pierde mucho ritmo. Se terminó en 1850, así que sí, en 1855 a Quintana lo coronan en el Congreso de los Diputados, en las Cortes, como poeta oficial. La diferencia que va de Whitman a Quintana. Nosotros estábamos con Quintana y en Estados Unidos tenían a Walt Whitman. Tardío, pero con Rubén Darío nos llega el simbolismo, el parnasianismo y todos estos movimientos. Bien, como digo, es algo muy esencial y muy de grandes pinceladas. La introducción es muy breve y enseguida tenemos los cuentos. Bueno, voy a dar los detalles de esta edición. Prólogo de Edgardo Buitrago, un prólogo muy didáctico, ya lo digo. Por cierto que está dedicado, ya digo que me llegó ayer, o quizá hoy, no, ¿qué digo? Me ha llegado hoy, eso es, y está dedicado en Nicaragua, en el año en el que se publicó, en 2007, sí, es la edición de 2007. Hispamer tiene su sede en Managua, en Nicaragua, pero está impreso en Bogotá, está impreso en Colombia. Lo que me lleva a corregir otro error. De Fraga se decía que le cabía el Estado en la cabeza, que le cabía el Estado español, evidentemente. Es evidente también que a mí no me cabe América en la cabeza. Es mucho, hay mucha gente, es demasiado. A mí no me cabe el control minucioso de toda la literatura hispanoamericana de los siglos XIX y XX, con lo cual, desde luego, resulta enormemente ridículo que hasta no hace mucho en los libros de texto se diera con una precisión microscópica hasta el último infusorio, hasta el último paramecio español de la generación del 27 o de cualquier generación inventada, y todo un continente se resolviera por el expediente de decir literatura hispanoamericana, 2 páginas o 2 párrafos. Y he dicho que esto era hasta hace no mucho, porque ahora ni eso. La literatura hispanoamericana ha desaparecido de los estudios de bachillerato y por consiguiente también ha desaparecido de las oposiciones al profesorado, de las oposiciones al cuerpo de docentes de secundaria. Aquí ya no hay literatura hispanoamericana. Lo cual bueno, podría estar un día entero calificando el que no se estudie la literatura hispanoamericana, calificándolo de manera ampliamente discordante con los propósitos del gobierno, con todo aquello de la cooperación internacional, la fraternidad entre los pueblos, la solidaridad, bla, bla, bla. Son palabras. Resulta que hablamos el mismo idioma, la literatura colombiana o peruana es tan española como la española, porque la lengua es la española, y sin embargo no se estudia porque son indios o son americanos. No se estudia a Gertrudis Gómez de Avellaneda a pesar de ser mujer. Bueno, últimamente sí que he visto que en los libros, por fin, después de muchos años de que yo
tampoco llevo tanto tiempo enseñando. Después de muchos años de decir que tenía que enseñarse, veo que me hacen caso y que Sor Juana Inés de la Cruz por fin aparece en los libros de texto. Yo siempre la he enseñado. Ahora aparece por lo de ser mujer. Pero Gertrudis Gómez de Avellaneda pues tampoco aparece, y tampoco aparece Ercilla. Tampoco aparece Ercilla, que no siendo mujer yo creo que va a tener serios problemas. Ahora que hablo de Ercilla, creo que todos los errores los voy a enhebrar, los voy a ensartar como un pincho moruno. Ya que hablo de Ercilla, quizá estuvo mal que al recitar el soneto a Caupolicán, el soneto dedicado a Caupolicán, no explicara la historia de Caupolicán, y no explicara lo que es un toqui, el toqui. La historia de Caupolicán mejor la veremos o la explicaré cuando presente a Ercilla. Naturalmente, qué mejor pasaje para presentar a Ercilla que el de Caupolicán. Y en cuanto a la palabra toqui, pues quien me escuchara podría perfectamente haber ido al diccionario académico y se hubiera encontrado. Es la típica palabra que existe, que es una palabra común y que por lo tanto no requiere más esfuerzo para desentrañarla que acudir al diccionario. Podría haber acudido al diccionario y se habría encontrado, al diccionario presente, que ya no es DRAE, Diccionario de la Real Academia Española, sino DLE, Diccionario de la Lengua Española, y podría haber encontrado esta entrada: toqui, masculino, Chile. Entre los antiguos, claro, desde luego, Chile tiene una presencia enorme en Rubén, aunque Rubén es toda América, es la voz de América, es la voz del cóndor. No sé qué ruido harán los cóndores, es una metáfora cuando digo que es la voz del cóndor. Bien, Chile, entre los antiguos mapuches, jefe del Estado en tiempo de guerra, lo cual es una definición que sí vale para salir del paso, pero yo encuentro altamente discutible. No digo que sea incorrecto, sino que es discutible y que merece conversación y diálogo el saber si realmente los mapuches tenían Estado, porque era más bien una estructura de coaliciones rizomática, como dirían los posmodernos. Y no digo que sea incorrecto decir que tenían Estado, pero sin duda alguna debe de ser discutible y debe ser discutido. Debe de ser discutible seguramente, pero debe ser discutido como todo en humanidades y en las ciencias más humanas. A mí esto de jefe del Estado en tiempo de guerra me suena a mapuches, os habla el jefe del Estado. Me suena un poco raro. Pero en fin, al hablar de mis errores, ante todo quería corregir que, como había hablado de Colombia en algún momento de la disertación y apareció como bibliotecario y custodio de los poemas de León XIII, cuyo retrato como poeta hacía Rubén Darío, como apareció como bibliotecario Ricardo Palma, dije accidentalmente, tuve un desliz, unos cajones, unos tipos que se movieron, y apareció la gravísima errata en la disertación de hacer a Ricardo Palma colombiano. No, por supuesto, perdón, Ricardo Palma, por supuesto que es peruano, ya lo presentaré, pero no me cabe toda América en la cabeza, estar continuamente moviendo el dedo por un mapa tan vasto, por un mapa tan extenso, que no se puede despachar con 2 páginas, ni 2 párrafos, ni mucho menos 2 párrafos en un libro de texto. Y muchísimo menos, como se hace ahora, se puede negligir y se puede olvidar y preterir sin más. Quizá entre los errores también habría que contar que empecé a recitar Ama tu ritmo y no quise seguir, porque efectivamente tengo mi propia composición a partir de eso y no quería viciar la memoria de mis alumnos, aunque, bueno, espero no haberlo hecho con esta confusión tan fácilmente solventable de decir, sí, porque Ricardo Palma en la Biblioteca Nacional de Colombia, no, hombre, en la Biblioteca Nacional de Perú, perdón, y espero no haber introducido un recuerdo falso a mis alumnos. No, que recuerden que Ricardo Palma era bibliotecario de Perú, era el bibliotecario del Perú,
Y desde luego haré una presentación de Ricardo Palma y de otros grandes escritores peruanos. Y desde luego ya empecé a hacerlo, ya he presentado alguno. Pues no me atreví a ir más allá de Ama tu ritmo, pero ahora lo tengo delante, en papel, esta magnífica invención, aunque tan mal se hable de ella en Platón. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna. No tiene desperdicio este poema, que a muchos les podrá parecer vana palabrería, selección capciosa de los sinónimos más inextricables, pero no es nada de eso. Es un poema hecho y derecho que, además de ser musical y sonoro, tiene pleno sentido. Ama tu ritmo y ritma tus acciones es una máxima vital magnífica. Bajo su ley, así como tus versos, desde luego, Rubén Darío ama su ritmo. Habla en el segundo cuarteto de la música pitagórica, que ya había salido y que ya aparecía, por ejemplo, en el responso a Verlaine. Y además aparece el nombre de Pitágoras en el verbo pitagorizar. En el verbo pitagorizar. Pitágoras, hay una imagen, bueno, no es una imagen, es un juego de palabras que está en el Marqués de Santillana. Lo voy a buscar para decir dónde está, porque siempre me ha encantado. Y bueno, desde luego puede que lo tome de otros autores, pero... Y de hecho se puede poner de igual forma en otras lenguas, pero en castellano resulta algo casi patrimonial. Vaya, un segundo, no lo encuentro. Claro, porque lo he escrito mal. Un segundo. Estoy desde luego improvisando esta búsqueda. 149. Ah, ya sé lo que pasa. Que cuando se introduce la palabra y, cuando se introduce una Y, el banco de datos del español lo estropea todo, porque lo interpreta como una ruptura del orden. No tiene por qué ser en ese orden, simplemente tiene que contener esta y esta otra palabra, y todo para una cita que me sé de memoria. Pero no, merece la pena. Merece la pena traer este poema y hacer dialogar al Marqués de Santillana con Rubén Darío. Es de vías contra fortuna. En muchas de las sentencias de Pitágoras, el cual fue de todos principal, inventor de las ciencias, de los cantos e los cuentos, e sus actos, e famosos enigmatos, e fermosos documentos. Esto es lo que dice de Pitágoras. Tiene un retrato, luego viene Gorgias, luego viene Platón, pero es maravilloso lo que hace el Marqués de Santillana definiendo a Pitágoras como el de los cantos y los cuentos, el de los cantos y los cuentos. Cuentos en el sentido de números. Cuento llega a significar en castellano millón, pero aquí está usado en un sentido más amplio, en el sentido de cuentas, de números. El de la poesía y de los números sería Pitágoras para el Marqués de Santillana, de los cantos y los cuentos. Bueno, volvemos a Rubén Darío. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Todo esto es pitagorismo y platonismo. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina. Aquí desde luego evoca a Becker, que habla de la inteligente mano que en un collar de perla... La inteligencia es una mano que engarza las perlas de la palabra, del pensamiento, en un hilo, que es el canto, en donde la verdad vuelca su urna. Y tampoco
es vacío el hablar de urna, tampoco es algo sacado de un diccionario de sinónimos, sino que está en diálogo con John Keats y su Oda a una urna griega, donde dice que la verdad es belleza y la belleza es verdad. Por eso por eso atrae el recuerdo de Keats hablando de urna cuando se trata de hablar de la verdad. No es un poema vacío en absoluto, es digno de Pitágoras, es digno de la poesía sapiencial del Marqués de Santillana y es enormemente musical y hermoso. Y no quería que mis alumnos lo recordaran mal, con una sola palabra cambiada, porque me fallara la memoria, y por eso no quería recitarlo sin tenerlo delante. Bien, pues volviendo a los cuentos, dejando a un lado los cantos, acabamos de ver un canto, como en Cantos de Vida y Esperanza, vayamos a los cuentos, porque Rubén Darío es, como Pitágoras, el de los cantos y los cuentos, y vamos a comparar la edición. Bueno, de entrada, casi me convendría tener los dos libros abiertos. Vamos a ver, por cierto que no enseñé el muy curioso verde de las guardas. Bien, la única sorpresa aquí es el Edgardo Buitrago, porque más o menos todo sigue igual. Esta es la edición de La Habana de 1990, la que tengo en pasta dura, de la colección Biblioteca Universal. Y bien, edición Mayra Hernández Menéndez, estoy fuera de plano. Corrección de Elia Sola, Marta Menéndez y Lidia Pedreira. Diseño, vale, pero vale, en el índice está realmente quien ha editado, o eso creo. Vamos a ver. Tenemos, sí, eso es. Nota editorial. Vamos a leer la nota editorial. Bien, hoy publicamos... aquí está. El destacado investigador y poeta Ernesto Mejía Sánchez, desaparecido físicamente en 1985, preparó la primera edición de los cuentos completos de Rubén Darío, Fondo de Cultura Económica, México, 1950. Pero muy pronto este título resultaría inconcluso. De hecho, claro, aquí pone cuentos completos y esta es la última, pero prefieren titular en letra grande solo cuentos para no faltar a la verdad. Resultaría inconcluso, como lo comprobarían las investigaciones y rastreos de su obra por parte del propio Mejía y otros estudiosos rubendarianos que aportaron textos dispersos en antologías y publicaciones periódicas de la época. Así se fue gestando la idea de una segunda edición que no pudo terminar el maestro nicaragüense. Hoy publicamos esa segunda edición en un volumen crítico de los cuentos completos de Rubén Darío, que se ha basado en la realizada por Mejía Sánchez con algunas modificaciones introducidas a partir de la inclusión de los textos dispersos que han implicado un nuevo ordenamiento de algunos cuentos de acuerdo con las fechas exactas en que aparecieron por primera vez en letra impresa. Además del estudio preliminar del profesor Raimundo Lida y de la nota a la primera edición de Ernesto Mejía Sánchez, incluidos ambos en la de 1950, a la presente se le incorporan una nota y una cronología del poeta y crítico Julio Valle Castillo, quien ha hurgado, qué poco poético es eso de... quien ha hurgado acuciosamente en la vida y la obra del gran escritor nicaragüense. Hemos respetado el estilo de Rubén Darío, solo en mínimas oportunidades adicionamos signos de puntuación o guiones, pusimos en minúsculas algunas palabras y suprimimos los acentos a los monosílabos, lo que no afecta en absoluto la línea seguida en el volumen de 1950. Por cierto, qué curioso, en 1950 es cuando entran las normas de ortografía que más o menos siguen vigentes, con alguna excepción. Bien, esta es la edición de 1990. Y esta, bueno, pues más o menos tiene ese núcleo de... Vamos a ver si... tiene este núcleo de Ernesto Mejía Sánchez, se le da el mérito de la edición y compilación a Ernesto Mejía Sánchez. Está también la nota de Julio Valle Castillo y hay un prólogo de Eduardo Buitrago. Pero lo que es asombroso es cómo ha crecido esto. Esta es la del año 90, esta es la de 2007. Yo en cuanto vi que esto era un desastre quise comprar una edición en condiciones,
aunque tuviera los mismos cuentos, pero vi que sí que tenía sentido comprar una nueva, la de 2007, porque uno se da la vuelta y las obras completas de Rubén Darío han crecido. Y tampoco es tan difícil que crezcan, porque los cuentos están en revistas que están digitalizadas y solo hay que buscar Rubén Darío en tal o cual publicación y ya le salen. No es un esfuerzo enorme. Sin embargo, parece ser que a ninguna universidad se le ha ocurrido tener un grupo de investigadores dedicados a recopilar textos rubendarianos y hacer una edición de las obras completas como Dios manda. Se ve que eso no se les pasa por la cabeza. Se les pasa por la cabeza pues tener, por ejemplo, como tenía el actual director del Instituto Cervantes, un grupo de investigación financiado con unos 100.000 euros, cuyo único título es Grupo de Investigación. ¿Qué hacen aquí? Investigamos. Bueno, pues se ve que a nadie se le ha ocurrido en este mundo de investigaciones subvencionadas y de grandes profesores que dirigen a becarios más o menos brillantes, más o menos... A nadie se le ha ocurrido meterse en las hemerotecas digitales, buscar todo lo que haya de Rubén Darío y de una vez hacer unas ediciones... de una vez hacer unas obras completas en condiciones. Parece ser que no se les pasa por la cabeza. Hombre, yo me ofrecería a dirigir eso con mucho gusto y a dar la pincelada maestra. Pero bueno, sé que el Estado, el Ministerio, tiene otros intereses y además es aburridísimo pedir esas subvenciones, a no ser que a uno le llueva del cielo. Bien, pues vamos a comparar el índice, vamos a comparar los índices y es que realmente es eso. Uno se da la vuelta y es un cachondeo este. Hay un montón de obras más que han aparecido. Y algunas, muy curiosamente, algunas de las nuevas de aquí aparecieron por primera vez en la prensa cubana y esta edición de La Habana no las recogía. Vamos a comparar. Bien, voy a decir simplemente lo que veo de nuevo. Primera impresión, primera impresión, A las orillas del Rin, Las albóndigas del coronel. Bueno, mis primeros versos, sí, también. La historia de un picaflor, El pájaro azul, Buqué, El fardo, El palacio del sol, En Chile. Claro, todo esto son cuentos de Azul o similares. El velo de la reina Mab, El rey burgués, La ninfa, claro, si esto es de Azul. Carta del país azul, La canción del oro, El año que viene siempre es azul. Bien, hasta aquí bien, hasta aquí bien. Bien. Bien, seguimos comparando. Hasta aquí bien. El rubí, palomas blancas y garzas morenas, morbo etumbra, el perro del ciego, hebraico, arte y hielo, el sátiro sordo, el humo de la pipa, la matushka, la muerte de la emperatriz de la China, el dios bueno, betún y sangre, la novela de uno de tantos, la muerte de Salomé, Febea, el árbol del rey David, fugitiva, rojo, historia de un sobretodo, las pérdidas de Juan Bueno, por qué, la resurrección de la rosa, un sermón, Sor Filomela, esta era una reina, preludio de primavera, el linchamiento de Puck, cátedra y tribuna, palimpsesto, la Miss, este es el cuento de la sonrisa de la princesa diamantina, el nacimiento de la col, en la batalla de las flores, las razones de Ashavero, respecto a Horacio, cuento de Nochebuena, el caso de la señorita Amelia, la pesadilla de Honorio, historia prodigiosa de la princesa Psiquia según se halla escrita por Liborio monje en un códice de la abadía de San Hermancio en Iliria, Caín, voz de lejos, palimpsesto 2, historia de un 25 de mayo, la pesca, luz de luna, gesta moderna, un cuento para Janet, por el Rin, de momento me ha parecido encontrar alguno nuevo, pero no había tal. Tanatopía, la leyenda de San Martín, patrón de Buenos Aires, Paz y paciencia, historia de mar, Pierrot y Colombina, la fiesta de Roma. Bien. Bueno, de momento había alguno que no recordaba, pero sí que está. Al final va a ser que están todos. Menudo cesto, sí, yo diría que casi sí, he metido la pata. No hay ninguna adición, me lo parecía, sencillamente. Algún título, vamos, como cátedra y tribuna, no... En fin, no me había fijado en él, pero no son exactamente los mismos cuentos y es la misma edición. Menudo cesto. Ya he dicho que lo he recibido hoy, tampoco se me puede reprochar tanto. Cuento de año... DQ, cuentos
Bueno, aquí aparece editado como Cuentos de Año Nuevo, aquí como Cuento de Año Nuevo. El Salomón Negro, las 7 bastardas de Apolo. Bueno, al final es la misma edición, con otro prólogo.